Sin reforma política, pero con una nueva pluralidad, el Distrito Federal es una de las mayores incógnitas que dejan las últimas elecciones. ¿Cómo se va a gobernar? ¿Cuál va a ser el modelo de negociación en la capital del país, donde el PRD perdió la hegemonía que mantenía desde hace 17 años? Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos y vamos a venir aquí a nuestro foro a tener nuestro debate con el candidato electo en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, y el líder del PRI en el Distrito Federal, Mauricio López. El gobierno de Miguel Ángel Mancera enfrentará en la segunda mitad de su mandato un nuevo mapa político, ya sin la hegemonía del PRD en la capital y con una oposición más plural y beligerante que encabeza Morena en la Asamblea Legislativa del DF. Con 760.069 sufragios en favor, Morena se ubicó como el partido que obtuvo el mayor número de votos en el DF y, según datos preliminares, se adjudicó 4 delegaciones y pelea por Gustavo Madero. El desplazamiento del PRD no termina ahí, porque el PRI se impuso en otras 3 delegaciones, mientras que el PAN recuperó Miguel Hidalgo y conservó su bastión de Benito Juárez. En la ciudad hay un nuevo mapa político que implicará nuevos retos para la gobernabilidad y abrir la puerta a la construcción de nuevas coaliciones y alianzas entre las fuerzas políticas. ¿Cómo será la oposición de Morena ahora como primera fuerza del DF? ¿Y cuál será su relación con Mancera? ¿Cuáles nuevas alianzas y coaliciones veremos? ¿Cómo articular y procesar la nueva pluralidad política? Posiciones. Número 1. El PRD tiene que buscar dentro de sus filas y no fuera de ellas a los traidores que lo condujeron a la debacle electoral por la que hoy atraviesa, sostuvo la dirigencia de Morena. Número 2. En opinión de Martí Batres, la firma del Pacto por México, la reforma fiscal, la enajenación de playas nacionales a manos de extranjeros, el incremento desmedido a la tarifa del metro en la Ciudad de México son algunas de esas medidas que valoró el ciudadano el pasado 7 de junio. Número 3. Los candidatos perdedores del PRD en la delegación Cuauhtémoc acusaron a la directora de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal, Rosa Isela Rodríguez, de haber trabajado a favor de Morena durante las campañas electorales y las votaciones del domingo pasado. Número 4. El coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Miguel Alonso Raya, reconoció que el caso de la ciudad, pues sí, hay un descalabro que amerita ser revisado a conciencia. Actuó un voto silencioso de castigo en general frente al PRD y al gobierno del Distrito Federal. Arrancamos con opiniones encontradas. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo se va a gobernar esta ciudad? Esta ciudad, la más grande, la más politizada, la más educada del país, pero también hoy la más plural, la más dividida y la más fragmentada políticamente. Y para discutir sobre este tema, muchas gracias por estar con nosotros, el candidato electo en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal. Ricardo, muchas gracias por estar. No, al contrario, estoy a tus órdenes. Mauricio López, líder del PRI en el DF. Muchas gracias. Buenas noches, Pepe. Buenas noches, Ricardo. Un placer. Si quieren, entremos directamente al debate. La verdad es que llegamos a la pluralidad después de casi 17 años de hegemonía del PRD, Ricardo, en una ciudad en la que todavía no llega la reforma política y muchas de sus instituciones tengo la impresión de que fueron más bien diseñadas para otras épocas en las que la pluralidad no funcionaba. ¿Cómo se va a gobernar esta ciudad con una división que ha puesto al PRD y a Morena prácticamente a la mitad del control de la ciudad en términos de recursos, de delegaciones, por supuesto, la representación en la Asamblea? Sí, bueno, yo creo que el escenario que resultó el día 7 de junio, muchos no lo esperaban. La irrupción de Morena es una sorpresa, pero también el crecimiento de otros partidos hacen que la ciudad esté muy plural y que el jefe de gobierno tenga que actuar con inteligencia, con prudencia, con tolerancia. Tiene que recomponer todo su esquema de gobierno. Los primeros 3 años gobernó con una mayoría holgada en las delegaciones y en el Congreso local o Asamblea de Representantes, diputados, pero ahora tiene un trabajo enorme. Pero también creo que hay madurez. El régimen de partidos de Morena asume su responsabilidad. Estamos en el proceso de litigio de lo contencioso electoral, pero finalmente tendrá que generarse un plan de trabajo conjunto y de gobernabilidad plural. O sea, no va a haber otra forma. Rescato dos cosas de lo que dice Ricardo. Morena y el sistema de partidos tienen responsabilidad. Y dos, el otro tema es hay que recomponer la forma de gobernar la ciudad.
Aquí lo dirigían su mesa a Mancera. ¿Coincides, no coincides? ¿Y en qué significa recomponer la gobernabilidad? Pues yo creo que hay que rearmar un poco el modelo institucional del Distrito Federal o probar si en este diseño institucional aguanta la pluralidad. Ajá. Solo hemos tenido un escenario similar, fue el año 2000, Sí. donde no hubo mayoría en la Asamblea y hubo un reparto plural. Esa me tocó a mí. En las delegaciones fuiste el legislador. A mí me parece que el modelo vertical, autoritario, que tiene como vértice al jefe de gobierno, una mayoría en la Asamblea Legislativa subordinada a su agenda legislativa del jefe de gobierno, 16 jefes delegacionales que aceptan su jefatura y que operan a partir de que les permitían expoliar los territorios como señores feudales, donde los jueces incluso pasan por los escritorios de la jefatura de gobierno y luego son ratificados en la Asamblea, donde los órganos autónomos se reparten, los consejeros o los integrantes con parcelas partidarias, y donde la organización ciudadana, los consejos ciudadanos, incluso cobraban en la nómina de los jefes delegacionales, permitiendo su representación, explotó. Todo ese modelo requería un partido hegemónico. Lo fue con el PRI, hay que decirlo. Ese modelo lo diseñó Manuel Camacho cuando fue jefe de gobierno, en paz descanse, y le fue útil al PRD y a la izquierda por 17 años. Les gustó el modelito, así lo administraron. Yo creo que hoy hay que pensar que si no tenemos reforma política, la política tiene que hacer su trabajo para construir una agenda de ciudad, una agenda de futuro desde ahorita, para encontrar coincidencias, divergencias y desencuentros entre los partidos, para darle un horizonte de gestión democrática en la pluralidad de la ciudad y una visión del siglo XXI. Porque lo peor sería que estuviéramos confrontados y que la Asamblea fuera un ring de descalificaciones y de un ejercicio de... Déjame aterrizarlo en cosas muy concretas para nuestro auditorio, Ricardo, en efecto. Bueno, por ejemplo, los delegados son electos, pero al mismo tiempo están subordinados a la jefatura de gobierno. ¿Qué haría, por ejemplo, o cómo transitar, por ejemplo, con cosas tan concretas que sucedieron en el primer periodo, en los primeros 3 años de Mancera, como por ejemplo el hoy no circula, el tema del metro, el incremento del precio? ¿Cuál habría sido, por ejemplo, la posición de Ricardo y de Morena? ¿Hay temor de que, por ejemplo, venga una oposición de digamos, constante o de negativa? Yo les diría que la descripción que hace Mauricio sobre el agotamiento de un modelo político, sobre la partidarización de los órganos autónomos, sobre la prácticamente partidarización de la justicia, es una descripción de lo que está pasando en el gobierno federal. Es decir, la corte partidarizada, los órganos autónomos se reparten las cuotas, el INE se repartieron vergonzosamente las cuotas, o sea, está el país hecho pedazos. La descripción de Mauricio coincido, el gobierno federal ha prostituido los espacios autónomos de poder y obviamente tampoco escapa la descripción del Distrito Federal. Yo te diría que hoy Mancera, Miguel Ángel Mancera, por cierto hay una entrevista muy buena en un periódico nacional ahora, señala con toda claridad cómo su reto es generar consensos, generar encuentros entre la diversa pluralidad, entre los diversos partidos que ahora están en el escenario gobernando o van a gobernar. Y a mí no me preocupa. Yo creo que lo que sucedió en el Distrito Federal, en gran parte de las delegaciones, fue una alternancia dentro de la izquierda. Es más, me alegra que haya existido Morena, que Morena haya irrumpido de esa manera, porque si Morena no está presente, el PRI o el PAN se habían fortalecido. No tengo ninguna duda, porque había un hartazgo. Sí hay un ejercicio de desgaste, de corrupción, de alejamiento de los principios, de alejamiento de los originales propósitos de la izquierda, y si Morena no entra en ese momento, mucha gente o no hubiera votado o habría ido a castigar al PRD fortaleciendo al PRI o al PAN, y eso desde mi punto de vista habría desequilibrado más. Es decir, la alternancia dentro de la izquierda me pareció sana, y Morena llega en un momento oportuno y clave. Y en 8 meses es sorprendente que un partido político con 8 meses ya sea ahora primera fuerza política
18 distritos frente a 14 del PRD. Entonces, ¿tú ves a Morena haciendo alianzas, coaliciones? Yo creo que sí. Negociando con el gobierno. Es que el Parlamento lo exige, o sea, no puedes vivir aislado, se tienen que hacer acuerdos. Nosotros no vamos a ir a ningún acuerdo que lastime la gente, no vamos a firmar un pacto por México, por supuesto. Vamos a defender la ciudad, pero sí es necesario en cualquier parlamento celebrar puntos de vista comunes. Eso no se puede evitar. A ver, si te leo bien, no sé si coincidas lo que está diciendo, que hay más posibilidades de que haya consenso en el Distrito Federal que a nivel federal. ¿Cómo ves el desafío? La descripción que hace Ricardo y que hice yo es con respecto a la Ciudad de México. Cuando vamos atrasados atrás y a remolque de una serie de cuestiones que incluso con el periodo que nos tocó con Andrés Manuel López Obrador fueron complicadas. La ley de transparencia, tuvimos 2 años que estar en juicios porque el señor López no quería echar a andar juicios de inconstitucionalidad. Sí, terminamos hasta en la Corte con resoluciones a favor de transparencia y rendición de cuentas. Y me parece que Morena tiene un resultado importante, pero no puede ser un registro partidario nuevo, pero con actores que ya estaban en el juego, con viejos actores, el viejo PRD del siglo XX, en donde varios de los delegados que fueron a principios de esta década pasada, hoy se presentan como supuesta opción del cambio. O sea, con un ropaje nuevo se presentan los viejos actores de la izquierda que contienen, sí, la irrupción y la división del PRD y el hartazgo. En eso estoy completamente de acuerdo. Cacharon buena parte del hartazgo que había en las gentes, en los actores que estuvieron a principios de esta década pasada. Y tenemos verdaderamente un escenario en el que tenemos que dialogar y construir acuerdos, convergencias, diferencias y disensos. Una agenda en común en la que podamos ir hacia adelante en la ciudad y en los órganos parlamentarios. No es solamente el Congreso, es la ciudad la que requiere que nos sentemos a la mesa y que empecemos a discutir los temas de seguridad, de desarrollo económico, de movilidad, de empleo, de una serie de actividades, rendición de cuentas y transparencia. Y si no podemos avanzar en la reforma política, que yo creo que debería de ser una de las apuestas de todos, sí en una reforma administrativa, institucional, que nos permita, por ejemplo, en la Asamblea, que ya no haya comisión de gobierno, que sea Junta de Coordinación Política y coordinado órgano parlamentario, esas directivas de 6 meses al menos, transparencia en los capítulos de uso y gasto. Ahí me parece un tema muy importante. Voy a tener que hacer un corte y regresando vengo contigo, Ricardo, para ver en qué puede contener, cuáles sean las prioridades de esa agenda, cómo construirla y qué tendría en cada uno de los temas que son más relevantes para la ciudad. No se vaya, estamos en Opiniones Encontradas, estamos de vuelta en un minuto. Contexto de pluralidad que dejan las elecciones de hace una semana, y me quedé contigo, Ricardo. Me gustaría que concluyera porque estaba concluyendo la idea Mauricio con respecto. Fundamentalmente la Asamblea Legislativa es un ejemplo de lo que tiene que cambiar, Ricardo, en los órganos parlamentarios. Y yo creo que la gestión de las delegaciones también. Tú y ustedes, los 16 que hoy están con su constancia en mayoría, podrán decirlo. Los delegados gastan, pero quien paga las cuentas es el gobierno, las cuentas líquidas por cobrar, las CMCs. Ese es un mecanismo de control del gobierno central sobre los delegados. Hay un tema de autogenerados e ingresos propios que se reporta de manera irregular. Programas sociales duplicados, lo vimos con las despensas, los pinacos, toda esa operación que se dio en el proceso preelectoral y de campaña. Hay que meterle mano verdaderamente a una redefinición institucional para tener una mejor ciudad. Déjame preguntarle, esa sería, por ejemplo, de los puntos número 1 de la agenda que trae Morena. Primero, yo te diría que podría coordinar con los dos partidos. Mira, yo te diría primero que podemos ser de ropaje viejo, pero somos honestos. El PRI tiene hecho pedazos al país, no solo por la enorme corrupción. O sea, no tienen autoridad moral cuando hablan de honestidad. Si el Congreso de la Unión es verdaderamente una cueva de Alibaba y los 40 ladrones. Nosotros denunciamos a tiempo, regresamos 15 millones, en cambio el PRI nunca regresó nada. Me parece absurdo que se quiera centrar solo en el DF cuando el país está hecho pedazos. La corrupción es enorme, provocada por el PRI. La inseguridad en el país es inaguantable. Si hay verdaderos señores feudales, no solo son los delegados, son los gobernadores del PRI que actuaron con una hazaña y con una actitud de prepotencia y de corrupción enorme. Compraron las elecciones en el país y creen
que van a gobernar porque tienen una mayoría. Con las trampas del Verde y del Panal se equivocan. Hay en el país una inconformidad social que ahí está en la calle, ahí está en el momento de la revolución, y eso lo provocó la reforma educativa, la privatización del petróleo, quieren privatizar el agua, la venta de playas, las reformas estructurales que están acabando con el país. Nosotros nos podrán decir que tenemos ropaje viejo, pero Andrés Manuel López Obrador ha sido el mejor gobernador. Es muy sencillo, construyó un segundo piso gratis. Peña Nieto, pregunten cuánto cuesta. Andrés Manuel construyó hospitales que costaban 600 millones de pesos. Peña Nieto, 9,000 millones de pesos que todavía está pagando el Estado de México. Es muy sencillo. Si el tema era discutir el tema de la ciudad, si quieren discutir políticas públicas, vamos a discutir políticas públicas. Me hubiera gustado que fuera candidato para debatir, pero no se vale que en este momento estés intentando hacer leña del árbol caído cuando ellos son los responsables. El PRI es el responsable de la debacle del país. Estoy de acuerdo. Estamos en un proceso de decadencia política. Vamos a discutir el país y la ciudad. Pongámonos de acuerdo y vamos, pero no se valen golpes arteros cuando vamos a discutir el tema de la ciudad o el tema de Andrés Manuel y el tema de Peña Nieto. Vamos viendo quién fue más honesto, vamos viendo quién hizo obras, vamos viendo quién actuó con más honorabilidad, vamos viendo todo eso. O sea, yo no quiero tocar esos temas. Veníamos a una invitación tuya para ver la Ciudad de México. Así fue. Pues veamos la Ciudad de México. ¿Dónde ven la posibilidad de construir puntos de convergencia para una agenda? Bueno, primero contestar a Ricardo, fundamental de la ciudad, porque él fue el que manejó el tema. Mi diagnóstico del modelo de gobernabilidad fue sobre la ciudad, y él lo extrapoló a lo federal, ¿no? Queriendo entrar en un debate federal. Lo podemos tener y podemos hablar de resultados. Y lo podemos tener, Ricardo, cuando quieras. Dejémonos un lado y vayamos a dónde crees que puede haber una salida lateral que luego tienen de discutir lo federal cuando estamos atendiendo un problema local. Cuando quieran discutimos el ejercicio del gobierno y el trabajo que ha hecho el presidente Enrique Peña Nieto por este país y los saldos buenos y malos del PRI, los que hay ahorita y los que cuando tú militaste también. No hay, era otra cosa, no hay, por fortuna. Podemos discutir el pecado eso. No es haber sido, el pecado político no es haber sido priista, el pecado político es seguir siendo priista en estas condiciones. Este país está cayéndose a pedazos. Cuando no te hicieron candidato en Zacatecas, te entiendo. Cuando les gané en contra del presidente, en contra de tu partido, en contra del gobernador, en contra de todos los presidentes, les gané sin nada, les gané sin nada, y ahora les volví a ganar. Por eso, pero es que estamos hablando de lo que sea. Yo no les tengo ningún problema. Vamos haciéndolo, tú ordena, tú modera, y hablemos de lo que crean. A ver, vamos a reeditar el conflicto gobierno de la ciudad, gobierno federal. Eso sería nefasto para la ciudad. Exacto. Para mí, a mí el tema concreto, ¿cuál es el punto donde creen que puede haber convergencia para la construcción de una agenda para la ciudad en la nueva pluralidad que hay hoy en esta capital? Propuestas para reformas a instituciones que tenemos que ajustar a la pluralidad que hace su arriba. Hay un ejercicio ahí en el cual tenemos que construir esas reformas que no pasan por la reforma política, que no pueden esperar. Si aspiramos al constituyente, tenemos que ir trabajando juntos para impulsar la reforma política antes del 18, donde aplica la reelección. Y entonces va a ser muy complicado modificar la estructura institucional del Distrito Federal en esa coyuntura. Tenemos que avanzar, se quedó pendiente en la Cámara de Diputados. En ese sentido, los mecanismos de coordinación, los mecanismos de seguridad, de la prestación de servicios públicos, de las administraciones delegacionales, que han sido verdaderamente el nido de corrupción en estos 17 años, la duplicación de programas, recursos. O sea, número uno sería corrupción, entrarle a ajustar las instituciones para atacar la corrupción. Te pregunto, te contesto y me oriento por tu pregunta, por respeto a tu programa. Primero, gracias. Yo creo que el tema de la Ciudad de México tiene que ver con varios problemas serios. El primero es combate a la corrupción. Eso sin duda, que va acompañado de transparencia, que va acompañado de rendición de cuentas,
pero también va acompañado de una reforma jurídica profunda. En efecto, está pendiente la reforma constitucional, no se ha terminado, hay temas de asignaturas pendientes, está suspendida en una de las cámaras, y creo que ese es tema fundamental, incluso incluso no solo para la distribución de competencias y facultades de las delegaciones que las redujeron a simples órganos administrativos, porque las delegaciones están acotadas en sus facultades y funciones, aunque esos son gobiernos electos democráticamente. Todas las facultades las sustrajo el gobierno central, seguridad pública, impuesto predial, impuestos diversos. Yo digo que esa es parte de lo que tenemos que rescatar en el nuevo constituyente. ¿Tú crees que Morena debe de ir al constituyente? Sí, yo sí creo que debe de ir, y tenemos que discutirlo con amplitud, porque si no es lo contrario, los delegados no van a poder hacer nada salvo administradores medianos en una ciudad tan compleja como es la Ciudad de México. No, y además tan cerca de los ciudadanos, que son los que más nos van a reclamar luego la historia. Y los que votan por... Claro. Ahí hay dos acuerdos de principio. Hay coincidencia en la reforma política y en fortalecer la figura delegacional. Hay coincidencia en que trabajemos en esquemas verdaderos de combate a la corrupción y rendición de cuentas. Es paradójico que la ciudad que está catalogada con la mejor normatividad en materia de transparencia y rendición de cuentas sea la más corrupta en la ley. Su valoración. No, en la ley nada más. O sea, no la institución está disociada del comportamiento particular en las delegaciones y en la prestación de varios servicios públicos en la capital. Tercero, yo creo que hay que echar a andar el Consejo Económico y Social con otra perspectiva. No, hay un espacio institucional para discutir el proyecto económico de la capital, para ver si esta ciudad, que ha formado su modelo como casi todas las del mundo, a remolque del desarrollo nacional, desindustrializando en los 90s y ahora en servicios, en los nichos que podemos generar clúster que den alto valor agregado y empleo a la capital, tenga un proyecto común de desarrollo en lo que participen los delegados y los legisladores y se discuta ahí con empresarios, con sectores sociales de la población, para ver cómo podemos orientar y cómo podemos simplificar en la asamblea todas las normas que son verdaderamente un relajo. Más de 28 días para abrir un negocio en el DF, cuando en otros estados se abren 4. Ahora, a ver, la pluralidad necesariamente traerá distintas perspectivas, eso es inevitable, y abrirá la oportunidad para la construcción de coaliciones y alianzas. ¿Dónde ves a Morena y con quién, de acuerdo con las identidades y con las mayores, digamos, coincidencias, haciendo coaliciones? Mira, en los próximos 3 años, yo con el PRD, con el PRI, con Nueva Alianza, con Movimiento. Me parece que la nueva composición del mapa político de la Ciudad de México exige acuerdos. O sea, yo pienso en eso. El próximo domingo tendremos un Consejo Político Nacional en Morena, que es la máxima autoridad, y se van a definir políticas públicas. Yo soy de los que piensa que esta ciudad tiene que estar gobernada de la manera en como la gente la dijo ahora en esta elección plural. Y yo le veo talento a Miguel Ángel Mancera para conducir esta última parte, este último tramo. Tenemos que adaptarnos. Cuando yo fui gobernador del estado, administrar el conflicto, no solo para gobernar. Yo tuve mayoría del PRI en el Congreso y todas las cuentas públicas me las aprobaron por unanimidad. ¿Por qué? Porque no robé, porque me vigilaron y porque hicieron lo que quisieron. Pero si tienes tú un ejercicio honesto, no tienes problemas si tienes un Congreso adverso. Y yo creo que Miguel Ángel Mancera tiene toda la actitud y la capacidad para conducir esta ciudad los últimos 3 años con la pluralidad que resultó de esta elección. Yo la respeto. Una vez que concluyan los procesos postelectorales o jurisdiccionales, pues todo el mundo nos tenemos que poner a trabajar. Y yo sí veo cercana la posibilidad de que Morena tenga acuerdos con el gobierno y en el Congreso se puedan diseñar estrategias legislativas o bien eliminar trabas para el desarrollo de la ciudad. Nosotros no estamos contra los inversionistas ni contra el desarrollo sustentable. No estamos en contra de la corrupción, en contra de la deshonestidad, en contra de la falta de transparencia, pero nosotros podemos abonar en mucho en el desarrollo de la ciudad y lo vamos a hacer para la gente. Me estoy yendo, el tiempo se nos va volando. Voy a cerrar contigo casi en un minuto. ¿Tú también crees que hay acuerdos? Creo que se pueden construir acuerdos. Veo a Miguel Ángel Mancera con buena voluntad y capacidad.
tiene que ajustar tu equipo de trabajo, vea secretarios que no están haciendo el trabajo a intensidad como requiere esta ciudad. El PRI con sus 3 nuevas delegaciones, sus diputados locales y federales, aportará a este proceso, construyendo agendas puntuales en las que podamos coincidir. La pluralidad va a dejar un mosaico que muchas se tiene gracias. que armar. Me tengo que ir, muchas gracias, perdón. Sí. Cae la guillotina, muchas gracias, Ricardo Monreal, Pepe. candidato electo en Cuauhtémoc, Mauricio López, líder del PRI en el DF. Gracias, Pepe. Pero sobre todo, gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes aquí, 7:30. Voy corriendo porque ya me estoy pasando el tiempo. Muchas gracias, buen fin de semana. Hasta luego.